trabajo que hace la normal, el trabajo de cada una de las fuerzas y finalmente calculamos el trabajo neto, que era el trabajo total sobre los cuerpos. Y entonces ahora vamos a ligar ese concepto de trabajo con la energía. Entonces, ¿cómo vamos a definir para nosotros la energía? Para nosotros vamos a decir que un cuerpo tiene energía cuando tiene capacidad de efectuar trabajo. Entonces, cada vez que un cuerpo entonces tiene capacidad de efectuar trabajo mecánico, entonces decimos que ese cuerpo tiene energía. Entonces, de los ejercicios que nosotros estudiamos antes, de los cuerpos que son arrastrados por fuerzas, y a pesar de que hay una fuerza de roce que se opone al movimiento, ¿verdad? Y una fuerza que es la fuerza que genera este trabajo, que es la fuerza de la componente X de la fuerza. Entonces, finalmente tenemos un trabajo neto positivo. Entonces, cuando hablamos de un trabajo neto positivo, y entonces existe trabajo mecánico para el cuerpo, entonces decimos que ese cuerpo adquiere energía. Y nosotros vamos a trabajar las energías desde dos puntos de vista. Una que es la energía de movimiento de un cuerpo, que es la que se denomina energía cinética. Es decir, cada vez que un cuerpo entonces se está moviendo, vamos a decir que tiene una energía cinética, que es la energía de movimiento. Esa energía cinética va a depender de la masa del cuerpo y de la velocidad que tiene el cuerpo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí hay un reemplazo para explicar cómo podemos derivar del trabajo la energía. Fíjense bien acá. Si se fijan en esta ecuación, esta es la ecuación del trabajo mecánico. El trabajo neto sobre un cuerpo, ¿sí?, que es la que estoy subrayando ahí, es la fuerza neta sobre el cuerpo por el desplazamiento que provoca esta fuerza, ¿verdad? A su vez, por la segunda ley de Newton, debemos recordar que la fuerza neta se calcula masa por aceleración. Así que el trabajo también se puede definir masa por aceleración, que es la fuerza neta, por el desplazamiento. Desde la cinemática tenemos que recordar que la velocidad final de un cuerpo al cuadrado, que es una ecuación, es la velocidad inicial que tiene el cuerpo, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que experimenta este cuerpo. Perdón, velocidad inicial al cuadrado. Entonces de acá podemos despejar la velocidad final. Si consideramos que un cuerpo comienza con velocidad inicial 0, entonces podemos decir que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 aceleración por el desplazamiento. Y de aquí podemos despejar y decir que el desplazamiento es la velocidad final al cuadrado dividido de 2 por a. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta expresión del desplazamiento en la del trabajo mecánico. Entonces dijimos que el trabajo mecánico era la masa por la aceleración por el desplazamiento. Trabajo mecánico dijimos que era la masa por la aceleración por el desplazamiento. Pero también sabemos que el desplazamiento es la velocidad final al cuadrado partido de 2 por a. Entonces aquí vemos que podemos simplificar la aceleración y finalmente nos queda una expresión del trabajo que es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado que tiene un cuerpo partido por 2. Y a este concepto, que es el trabajo neto que experimenta un cuerpo cuando y que finalmente es la variación de velocidad que experimenta un cuerpo dividido por 2, se le denomina entonces como la energía cinética de un cuerpo. Entonces, como sabemos que un cuerpo tiene energía cinética cuando tiene capacidad de efectuar trabajo mecánico, entonces podemos decir que un cuerpo va a tener energía cinética y esa energía cinética va a ser la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. Y que en realidad le ponen un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. Y esa expresión es la que se conoce como la energía cinética. O sea, la energía cinética, que es la energía de movimiento que tiene un cuerpo, ya se va a calcular entonces como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso quiere decir que a mayor velocidad, mayor energía cinética, que a menor velocidad, menor energía cinética. ¿Ya? Entonces quiere decir que la energía es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. Y también es directamente proporcional con la masa. Eso quiere decir que a mayor masa, mayor energía cinética tiene un cuerpo. Entonces,
finalmente podemos decir que el trabajo neto sobre un cuerpo va a ser igual a la variación de energía cinética que éste tenga. ¿Sí? Como acabamos de decir que la capacidad de hacer trabajo mecánico es la energía que tiene un cuerpo, entonces finalmente la energía se mide en la misma unidad que el trabajo, que es el joule. O sea, la energía y el trabajo se miden en la misma unidad, que eso es joule. ¿Ya? La otra energía que nosotros vamos a estudiar se llama energía potencial. ¿Y por qué es una energía potencial? Porque es una energía que está en potencia. ¿Y qué se refiere a que está en potencia? Que puede transformar, que se puede transformar en energía de movimiento. Por ejemplo, si yo levanto, aquí te hago un ejemplo súper práctico. Tengo un ladrillo, lo levanto desde el suelo. Cuando yo lo levanto y lo tengo sostenido, por el solo hecho de levantarlo, este cuerpo adquiere una energía en potencia. ¿Por qué tiene una energía en potencia? Porque yo inmediatamente que lo suelte, este objeto va a caer, ¿cierto? Y si va a caer, entonces va a adquirir energía de movimiento. O sea, cuando lo tengo detenido acá afuera, o sea, acá arriba, cuando lo tengo detenido, su velocidad es cero. Y si su velocidad es cero, tiene una energía cinética cero, porque dijimos que la energía cinética depende de la velocidad con la que tiene un cuerpo. Y si un cuerpo tiene velocidad cero, su energía cinética cero. Entonces, cuando lo tengo detenido acá arriba, tiene una energía que se llama energía potencial. Y esa energía potencial depende de la masa, de la aceleración de gravedad y de la altura a la que levanta un cuerpo. Porque no es lo mismo levantar un cuerpo de masa pequeña a una altura pequeña que levantar un cuerpo de una masa grande a una altura grande, ¿cierto? A una altura mayor. Si lo levanto más, ¿verdad? Va a adquirir mucha más energía en potencia, porque en la medida que cae, ¿verdad? Un cuerpo en la medida que cae, cada vez que va cayendo, va adquiriendo mayor velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, si cae de más lejos, entonces tendrá más energía en potencia para transformar esa energía en energía de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, a esa energía en potencia, que se le llama energía potencial gravitatoria, le vamos a designar la letra U, ahí está, y se calcula como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad y por la altura que él tiene el cuerpo. ¿Ya? Eso se llama energía potencial gravitatoria. Porque después más adelante, en la próxima clase, vamos a ver que existe otra energía en potencia, que es la energía potencial elástica. Pero de momento vamos a estudiar estas dos. Entonces, vamos a decir que un cuerpo va a poder, o un objeto o un sistema, tiene una energía mecánica. Esa energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética que tenga un cuerpo más la suma de la energía potencial que tenga un cuerpo. ¿Ya? Y eso hoy día nosotros lo vamos a conocer como el principio de conservación de la energía. Ya después vamos a hablar de eso. Pero de momento vamos a decir que la energía mecánica entonces va a ser siempre la suma de la energía cinética con la energía potencial gravitatoria. Entonces, a partir de eso, pensemos en el siguiente ejemplo, porque aquí les va a quedar bien. Supongamos que tengo un cuerpo acá arriba, que lo levanto a una altura de 2 metros desde un plano de referencia. Ahí está el H0. Y lo levanto 2 metros. Y este cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos. Por el solo hecho de levantarlo a un cierto nivel de referencia, adquiere una energía potencial gravitatoria, U. Y dijimos que la energía potencial gravitatoria se calcula como M por G y por H. Entonces vamos a ver qué energía adquiere cuando yo lo levanto a una altura de 2 metros. Dice que la masa es 2. G aquí lo calculan como 10. Entonces lo vamos a dejar como 10. Y la altura, 2. Por lo tanto, ¿qué energía potencial gravitatoria tiene el cuerpo? 40 joules. O sea, cuando está acá arriba, ¿sí? Tiene una energía potencial gravitatoria de 40 joules. Y su energía cinética es 0. Pero puede ser afuera. ¿Me cierra la puerta? Ya, y su energía cinética 0. ¿Por qué la energía cinética 0? Porque recordemos que la energía cinética se calcula
un medio de la masa por la velocidad que lleva el cuerpo en ese instante. Y en este instante, cuando yo tengo este objeto acá arriba, su velocidad es cero. Por lo tanto, la energía cinética es cero. Y dijimos que la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Por lo tanto, ¿cuál sería la energía mecánica de este objeto cuando se levanta a esta altura? 40 más 0 daría 40. Por lo tanto, la energía mecánica de este objeto sería de 40 joules. A esto se le va a llamar sistema, que es cuando el objeto va a caer. Entonces, ahora vamos a suponer lo siguiente. Este objeto va a caer, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar cuando a medida que empieza a caer? Yo lo suelto, lo tenía arriba sostenido y lo suelto. ¿Qué le pasa? Va a adquirir velocidad. Va a adquirir velocidad. Ya. ¿Y qué va a perder? Altura. Perfecto. Tal cual, como tú lo dices, así de simple. Cuando va cayendo, va a ir ganando velocidad. Por lo tanto, su energía cinética ya no va a ser cero, ¿cierto? Y en la medida que va cayendo, va a ir perdiendo energía potencial gravitatoria, porque dijimos que la energía potencial depende de la altura. Y como ahora está a la mitad de la altura, entonces la energía potencial gravitatoria, cuando está a 1 metro de altura, que era la mitad, va a ser la mitad de la energía que tenía acá arriba. Pero entonces hemos dicho que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. Por lo tanto, todos estos 20 joules que se perdieron de energía potencial se ganó en energía cinética. Pero la suma de ambas tiene que ser, sigue siendo 40 joules. ¿Se entiende? ¿Y por qué ocurre? Porque hubo una transformación de energía, de esa energía que teníamos en potencia, que era energía potencial gravitatoria, se fue transformando en la medida que iba cayendo en energía de movimiento. O sea, todo lo que se pierde de energía potencial gravitatoria se gana en energía cinética. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, siempre que le restamos a la energía potencial, se lo sumamos a la cinética. Exacto. En este caso, aquí estamos en ausencia de fuerzas que disipan energía. ¿Ya? Cuando uno, porque aquí en estricto rigor uno debería considerar el roce, etcétera, pero nosotros nos vamos a considerar en el roce en los objetos que caen, ¿de acuerdo? Así que lo que tú estás diciendo en este caso es cierto. O sea, todo lo que se perdió de energía potencial gravitatoria se ganó en energía cinética. ¿Por qué? Porque existe el principio de conservación de la energía mecánica, que es decir, que la energía mecánica tiene que ser la misma en cualquier instante del sistema. Entonces ahora, este objeto siguió su trayectoria y llegó al suelo. Y cuando llegó al suelo, está a una altura cero. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria es cero. Perdió toda su energía potencial gravitatoria. Y todo entonces lo que era energía potencial gravitatoria inicial, ¿verdad? Se transformó en energía de cinética, porque tenemos que recordar que cuando un objeto cae, cuando llega al suelo, llega con la máxima velocidad, ¿cierto? Porque aquí partió de una velocidad cero, va ganando velocidad en la medida que va cayendo producto de la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces, cuando llega al suelo, toda la energía cinética, perdón, toda la energía potencial se transformó en energía cinética. Pero la suma sigue siendo 40, porque la energía mecánica es la suma de ambas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ir a ver acá lo que estoy explicando. Y lo vamos a ver. Ustedes habían revisado los simuladores que les subí. Y son bastante simpáticos para entender lo que estamos hablando. Ya, este es un clásico ejemplo que nos va a servir para entender lo que está ocurriendo. Fíjense que aquí tengo una niña. Aquí le podemos cambiar la masa a la niña. Aquí podemos colocar si existe roce o no existe roce. Hoy día vamos a trabajar sin roce. El martes vamos a colocar roce. Y aquí va a ir hartos elementos que uno puede ir agregando. Por ejemplo, este nos agrega la velocidad. ¿Ya? Este que está acá, no sé, no me acuerdo.
Pero acá esto sí lo vamos a anotar, que es la grilla, para ver de qué altura cae, y el nivel de referencia, que para nosotros va a estar en el suelo. Y acá vamos a desplegar esto que es un gráfico de energías. Fíjense que ahí tenemos la primera cinética, potencial. Aquí tenemos una energía termal, que después esa la vamos a estudiar el martes, que tiene que ver con la fricción, porque hoy día vamos a hacer sin fricción. Y podemos analizar lo que ocurre. Entonces, fíjense bien que yo apenas levanto a la niña, existe un cambio ahí en el gráfico. Ya. Ay, no, yo no quiero, la quiero dejar allá arriba. Aquí. Fíjense bien en la niña, la dejo ahí arriba. Yo la estoy sosteniendo. ¿Cómo sé que lo estoy sosteniendo? Porque fíjense en el velocímetro. ¿Qué velocidad lleva? Ahí. 0, ¿cierto? Está detenida. Entonces, fíjense qué tipo de energías aparecieron. Igual participen, chiquillos. La potencial. La potencial, ¿cierto? Y la energía total es igual a la potencial. Sí. ¿Ya? Porque esta energía total es la energía mecánica. ¿Ya? La energía mecánica es la suma de las energías. Entonces, en este caso, cinética 0, la potencial es máxima y la termal es 0, porque no hay roce, y toda la energía corresponde entonces a energía total. Yo la voy a soltar. ¿Qué es lo que debemos esperar que pase cuando yo suelta a la niña? Y caiga por esta rampa. ¿Qué va a pasar con ella, con las energías? Disminuye la energía potencial y la cinética sube. Exacto. Entonces ahí vamos a verlo. Me quedó súper firme. Ahí la voy a... Uy, ay, la tenía en pausa. Ahí está. Ahí está más lento. Ya, fíjate bien. Entonces, empieza a caer. Ahora lo vamos a analizar de nuevo. Ahí arriba, solo potencial. En la medida que cae, empieza a aumentar la energía cinética y a disminuir la potencial. Fíjense bien en lo que pasa aquí abajo, cuando llega al plano de referencia. Cuando llega aquí al plano, ¿qué pasa de especial aquí abajo? En este instante aquí. Cuando llega en el vértice de la parábola acá abajo. ¿Qué ocurre? Pierde la energía potencial. Claro, su energía potencial se transformó en energía cinética. Eso quiere decir, y acuérdense que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad, ¿cierto? Y en este caso la masa de la niña es constante. Por lo tanto, podemos inferir que cuando la niña pasa por acá abajo es cuando tiene su máxima velocidad. Es cuando va más rápido. Y cuando llega ahí arriba, tenemos que entender que llega a una velocidad 0 y comienza de nuevo el ciclo. Y esto puede seguir, ¿hasta cuándo va a detenerse esto? En este caso. ¿Se va a detener en algún instante? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Chiquillas? Se supone que cuando pierde velocidad. Ya, dice, a ver, se va a detener. Ya, el compañero dijo que sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué crees que se va a detener? Por la fuerza de fricción, Ah, hace ya, muy perder la bien. velocidad. Exacto. Pero en este modelo, fíjate que aquí lo que tú dices es cierto. Porque en la realidad, cualquier persona que ha patinado sabe que en algún instante eso se va a detener, ¿cierto? Porque existe fricción entre las ruedas y el pavimento. Pero aquí en este modelo, en este simulador, asumimos que aquí donde dice fricción, ¿lo ven o no? No hay fricción. Entonces, esto es un caso hipotético, ideal. Entonces, si se dan cuenta, la niña siempre llega a la altura de 6 metros, va y viene hasta los 6 metros. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que esté disipando energía. Le voy a poner roce, ¿y qué es lo que va a pasar? Miren, inmediatamente cuando le ponga roce, ¿qué empieza a pasar? ¿Irá a llegar a los 6 metros de altura ahora? No. Y fíjense lo que está pasando con la energía aquí termal. ¿Y qué le está pasando a la energía cinética? ¿Y qué pasa con la energía potencial? Analicen qué está pasando ahí. Y a ver qué va a pasar definitivamente hasta el final. ¿Será de detener? Sí se va a detener. Se va a detener, ¿cierto? Porque aquí esta energía, que es la energía termal, que es finalmente energía calórica, está disipando energía. Y si se dan cuenta,
cada vez hay menos energía cinética y cada vez hay menos energía potencial. Cada vez están disminuyendo. Entonces, en algún instante, la energía cinética va a desaparecer, la potencial va a desaparecer y todo se va a ver disipado como forma de calor, que es realmente lo que pasa en la realidad. ¿Ya? Eso lo, insisto, vamos a revisarlo el martes. ¿Ya? Pero en un caso ideal, hipotético, ¿verdad? Donde no consideramos el roce, entonces esto seguiría infinitamente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo le aumento la masa a la niña o le disminuyo la masa? ¿Cómo serán los gráficos? ¿Iguales? ¿Iguales? No, porque mira, ¿Tendrá más acuérdate que la velocidad? energía... No, mira, imagínate que ahí la masa es 5. La niña va a alcanzar la misma altura, la niña está más chiquita, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la energía? El sistema tiene menor energía, ahí está la energía total. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la energía es directamente proporcional a la masa de los cuerpos, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial es mg por h, ambas dependen de la masa, por lo tanto la masa es una variable. Eso quiere decir que a mayor masa, mayor energía. Aquí el sistema se mantiene, hay una variación de energía cinética y energía potencial, pero dentro de ese rango de energía. Si yo quiero que esto aumente, fíjense qué pasó ahí. La niña está en su máxima. Ahí, ya, 90, 100 kilos la niña, ahí. Si se dan cuenta, existe la misma variación, pero ahora hay una energía mayor en el sistema. Uy, qué molesta ese ruido. ¿Ya? Entonces, con eso demostramos que la masa es un factor importante en la energía mecánica de un sistema. O sea, mayor masa, mayor energía mecánica. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, lo que estoy explicando? Sí, profe. Ya, muy bien. Porque así, ¿Cómo? ¿El compañero qué dice? Todavía no entiendo para qué. por acá sí se entiende igual. Ya, muchas gracias. No sé para qué esto. Ya. Bueno, aquí ustedes pueden, estos links yo se los coloqué ahí en el sistema, pueden investigar, la idea es que los vayan revisando. Ahí está un medidor de la energía, ¿ya? La idea es que los manipulen. Aquí las gráficas y parece que este para construir, como esto no lo he revisado yo, ¿ya? Pero lo que primero quería explicar era eso que ocurre acá. Fíjense que ahí es lo que hablaba respecto de la velocidad. Llega a la velocidad cero, cuando comienza la caída comienza a aumentar su velocidad hasta que llega a una velocidad máxima abajo y comienza a disminuir hasta que llega a cero nuevamente. ¿Ya? Lo que tenemos que entender es que cualquier instante de tiempo, ahí, esta energía cinética más la energía potencial suman la energía mecánica, en cualquier instante de tiempo. Lo que tengo ahí, ahí tengo menos energía cinética, pero si yo coloco este gráfico con entonces la es correspondiente a la energía mecánica. Bien, dicho eso, entonces ahora vamos a trabajar en nuestro primer ejercicio. Y para eso lo vamos a hacer desde la plataforma. En el portal de física vamos a trabajar en el problema número 2. Ya, entonces, este problema 2 es justamente de lo que estamos hablando, energía en el lanzamiento vertical. Existen dos tipos de energía, dice, fundamentales, que se trabajan en este curso. La cinética, asociada al movimiento de una partícula y definida por la letra K, y la potencial gravitatoria, asociada a la posición espacial de un objeto definida por la letra U. Recuerda considerar que se denomina energía mecánica o energía total a la suma de todas las energías. Así, se forma la ecuación energía mecánica es la cinética más la potencial. Y el principio de conservación de la energía, el cual establece una de las frases más famosas de todas. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces aquí tenemos el problema asociado, lo vamos a ir a hacer ahí donde acostumbramos a hacerlo en el... ¿Llego más gente o no? Estamos pobres de público hoy día. Chuta que tengo cuestión. Siempre lo mismo yo.
Aquí quería llegar. Ya. Entonces dice así. Bueno, este mismo ejemplo lo podemos ver ahí cuando tenía la niña, porque ahora vamos a hacer movimiento vertical, pero lo mismo que yo, bueno, le voy a bajar la masa a la niña, haga esto, y la niña la suelte desde aquí arriba. Fíjense lo que pasa cuando la niña la tengo ahí está a una altura de 7 metros. La tengo sostenida, por lo tanto, fíjese en el rapidímetro, marca una velocidad 0, ¿cierto? ¿Qué tipo de energía tiene la niña cuando está arriba? Potencial. Potencial. Ahora la voy a soltar. Como no está en la rampla, va a caer en caída libre. Supuestamente, no me cayó. Ahí está. Ahí comenzó su caída. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, ¿qué fue pasando con la energía? Ahí arriba tiene energía potencial, ¿cierto? En la medida que cae, aumenta la energía cinética y va disminuyendo la energía potencial. Hasta cuando llega al suelo, ¿verdad? Antes de que se transforme todo a calor, porque ahí se produce un choque, ¿verdad? Su energía cinética se transformó completamente en energía potencial. Y después del choque, todo eso se disipa en forma de calor. Ya, pero nosotros no estudiamos el choque. Acuérdense que siempre nosotros estudiamos hasta el impacto. Lo que ocurra después de eso no es tema de esta, o sea, no lo cuantificamos nosotros, ¿ya? Pero lo sí hay que entenderlo, que después del choque hay una disipación de energía y esa energía es en forma de calor. Entonces ocurre aquí puntos que son claves. La niña parte, ¿sí? Cuando yo voy a dejar caer un objeto, eso sí significa que se deja caer, que cae en caída libre, entonces su energía potencial corresponde toda a la energía mecánica. Cuando va cayendo, comienza a ganar energía cinética, a perder potencial, pero la suma de ambas sigue siendo la energía total. Y después ocurre el desenlace del calor. Entonces eso mismo ocurre aquí, dice. Dice acá, una esfera, lanzar, dice, una esfera de masa 15 kilogramos verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 23. O sea, ahora en vez de bajar este objeto va a subir. ¿Desde qué posición sube? O sea, se encuentra a una altura de 10 metros y este objeto es lanzado hacia arriba. Dice que parte con una velocidad inicial de 23 a una altura de 10 metros. Entonces, cuando parte, ¿qué tipo de energía tiene? Cinética. Potencial. Eso. Los dos tienen razón. Cuando parte, tiene energía cinética y a la vez tiene energía potencial. ¿Y qué va a ir pasando en la medida que este objeto va subiendo? Porque este objeto fue lanzado hacia arriba. Va a ir subiendo. ¿Qué le va a pasar con su energía cinética? Cuando un objeto sube, ¿qué le pasa a la velocidad? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Qué pasa con su energía cinética? Cuando vaya subiendo. Va a disminuir. Exacto. ¿Y qué va a pasar con la energía potencial gravitatoria en la medida que vaya cada vez más arriba? Va a aumentar. Va a aumentar. Hasta que va a llegar a un punto máximo. Porque acuérdense que un objeto cuando sube, llega a una altura máxima, que es cuando llena una velocidad cero. Entonces, ese punto, desde cero, ahí, lanzar de nuevamente, ahí la logré detener. Cuando llega a esa altura máxima, ¿qué le pasa en ese instante de tiempo? Toda la energía que tenía en el punto A se transformó en energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Porque en la medida que va subiendo, va perdiendo energía cinética y todo lo que pierde de energía cinética lo va ganando en potencial. Entonces, cuando llega a su altura máxima, es cuando la velocidad es cero.
Por lo tanto, toda la energía mecánica del sistema corresponde a energía potencial. Y después cuando cae, ocurre que en la medida que cae, comienza a ganar velocidad, a perder energía potencial. Y hasta que llega al suelo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a resolver ahora. Lo que hay que tener en cuenta es que en cualquier punto, perdón, en cualquier punto de la trayectoria, la energía mecánica tiene que ser la misma, ¿ya? Entonces, todos estos problemas siempre se basan en calcular la energía mecánica del sistema. Tenemos que partir siempre de esa premisa. ¿Cuál es la energía mecánica de este sistema? Este sistema se le llama al movimiento de esta partícula desde inicio hasta terminar. Entonces, vamos con los datos. ¿Qué datos tenemos? La esfera, masa 15 kilogramos. Es lanzada verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 23. Entonces, velocidad inicial, 23 metros partido por segundo. Ya. Dice que se lanza desde un balcón que se encontraba a una altura de 10 metros, o sea, la altura inicial es 10 metros. Y eso se le conoce como el punto A. Considerando la situación, determine la energía mecánica del sistema. Entonces ya dijimos que la energía mecánica, ¿qué era la energía mecánica, chiquillos? La suma de las dos energías, potencial y cinética. La energía cinética más la energía potencial. Entonces, cuando a mí me dan los datos iniciales acá, lo que me permite conocer es la energía total en este punto A, que es la energía que va a tener que transformarse en toda la trayectoria de este movimiento. Entonces la vamos a calcular. La energía mecánica en el punto A va a ser la energía cinética. Ya sabemos que la energía cinética se calcula 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial, que es m por g y por h. Por lo tanto, como estamos calculando la energía mecánica en el punto A, reemplazamos 1/2 de la masa. ¿Cuánto vale la masa? 15. Por la velocidad en el punto A, que es la velocidad inicial, 23 al cuadrado. Más la masa, 15 por 9,8, y por la altura de la que parte, que es la altura en el punto A, esto sería velocidad en el punto A. Y aquí vamos a tener entonces la energía mecánica de A, que es la energía del sistema. Ya, chiquillos, díganme cuánto da eso. Porque yo no tengo calculador hoy día. Ya, ¿cuánto da, chiquillos? 5.437,5. No sé, el compañero que está ahí también trabajando podría confirmarnos. Sí, es lo mismo, profe. 5.475, ¿no escuché? 5.437,5. Escribí cualquier cosa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Y esta es la energía mecánica del sistema. Eso quiere decir que en cualquier punto de la trayectoria, aquí, aquí o en la altura máxima, la energía mecánica tiene que ser los 5.437,5 joules en cualquier instante. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Ya. Entonces ahora me preguntan Sí, profe. la altura máxima que alcanza. Supongamos que este objeto va a llegar ahí, a esta altura máxima. Yo le estoy poniendo un dibujo donde sea. Entonces a ese punto le voy a llamar punto B. Uno en general aquí los puntos los determina con una letra A, B, para decir la energía en ese punto. Entonces, ese punto B, que es la altura máxima. ¿Qué ocurre ahí en la altura máxima? Porque ahí La en la altura velocidad es máxima... cero. Exacto. Aquí en la altura máxima ocurre algo que es muy importante conocer, que llega a una velocidad cero. Por lo tanto, si llega a una velocidad cero, ¿qué pasa con la energía cinética del punto B? En este punto. Disminuye. Es cero. No, es cero. Mira, pon atención, mira. La energía mecánica del punto B tiene que ser la cinética del punto B más la energía potencial del punto B, aquí, que es cuando llega a la altura máxima. Yo sé que esa energía mecánica, por el principio de conservación de la energía, tiene que ser 5.437,5. Sí o sí, la suma de estas dos me tiene que dar esto. ¿Eso se entiende? Porque es el principio de conservación de la energía. Sí. ¿Ya? Pero ocurre que la energía cinética en el punto B se tendría que calcular un medio de la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado, más m por g y por la altura en ese punto. Y pasa que allá arriba, tú mismo lo dijiste, aquí arriba, cuando llega a la altura máxima, la velocidad es cero. Y como la energía cinética Ah, depende de la velocidad, si yo reemplazo cero aquí, cero por cualquier cosa, absorbente, ¿cierto? Por lo tanto, esta energía, que es la cinética, es cero. ¿Por qué? Porque su velocidad es cero. ¿Se entiende? sí, profe, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 5.437,5 corresponde todo a la potencial gravitatoria. Todo se transformó en energía potencial gravitatoria. Y entonces de aquí puedo despejar entonces la altura máxima a la que alcanza. La masa es 15, G es 9,8 y entonces aquí puedo despejar y saber cuánto tiene que ser la altura para que la energía sea los 5.437,5. Entonces de aquí despejo, ¿no? Entonces la altura, este 15 y este 98, quedarían dividiendo acá. 15 por 9,8. Ya, ¿cuánto es esto? Encontré calculadora. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto da? 36,99. Eso, muy bien. 36,99. O sea, ya yo lo puse muy arriba al punto. Entonces llega a una altura máxima de 36, o sea, por aquí. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Súper. Entonces vamos con la letra C. Dice, esta era la letra A, lo que hicimos aquí. Acá está la letra B. Y ahora vamos a la letra C, que es, dice, la rapidez con la que impacta al suelo. O sea, le vamos a colocar cuando llegue acá abajo. Y a ese le vamos a llamar Profe, punto, dígame. solamente para corroborar la información, en la última fórmula, la masa por la gravedad al final pasan dividiendo, ¿cierto? Por eso que Claro, queda 15 por 9,8 abajo. eh, exacto. Que como está Ya. multiplicando acá, Ah, ya. ya, Sí, sí, era para corroborarlo. Gracias. sí, bien, sí, eso está bien. Ya, y entonces me preguntan la rapidez con la que impacta el suelo, ¿cierto? O sea, cuando llega acá abajo, antes del choque, ¿ya? Antes que se detenga producto del choque. Entonces, a ese punto, en este punto le vamos a llamar punto C. Voy a borrar acá, voy a borrar los datos. ¿Ya? En el punto C. ¿Qué ocurre acá abajo? ¿Cuánto vale la energía mecánica en ese punto? La energía mecánica en el Lo punto mismo, C, ¿no, profe? exacto. Y tiene que ser la energía cinética del punto C
más la energía potencial del punto C. Y sabemos que esa energía mecánica tiene que ser la misma, porque estamos frente al principio de conservación de la energía. La energía no se pierde, solo se transforma. ¿Ya? Entonces yo sé que esta energía mecánica me tiene que dar 5.437, y es la suma de la cinética más la potencial. Y la cinética ya sabemos que es un medio de la masa por la velocidad del punto C al cuadrado, más la potencial gravitatoria, que es m por g y por la altura del punto C. Entonces, cuando llega acá abajo, está en el nivel de altura cero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa con la energía potencial gravitatoria en el punto C? Si llega a una altura cero. Es cero. Es cero. Esta energía es cero. No tiene energía Es al potencial contrario gravitatoria. que la otra, ¿no? Claro, porque cuando llega acá abajo, Ah, ocurre que la altura es cero, ¿cierto? Y la energía potencial gravitatoria depende de la altura. Entonces, como llega a una altura cero, cero por cualquier cosa da cero. Por lo tanto, cuando llega acá abajo, toda esta energía mecánica se transformó solamente en energía cinética. Y por eso cuando llega al suelo, llega con su máxima velocidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos a la niña que caía, que bajaba? Y cuando llegaba al punto de cero, pasaba con su máxima velocidad. Entonces aquí sería un medio, la masa es 15 por la velocidad del punto C al cuadrado. Entonces aquí vamos a despejar esto para calcular cuánto es la velocidad. Entonces ese 2 queda multiplicando al 5.437,5. El 15, como está multiplicando, queda dividiendo. Y como está al cuadrado, la velocidad, a esto le sacamos la raíz. Y con eso vamos a tener la velocidad con la que llega al suelo. Entonces sería 2 por 5.437. Acá no. Sabes que yo estoy trabajando. Ya, y eso entonces da 26,93 metros partido por. Profe, no se escucha bien. Ahora, ¿no? Ahora, Ahora sí. parece que algo ya. Y eso entonces da 26,93. ¿Les dio eso o no? Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad máxima que llega. Entonces, fíjense bien, cuando partió con una velocidad inicial de 23. Aquí. Subió. Cuando sube, comienza a disminuir su velocidad, por lo tanto comienza a disminuir su energía cinética. Cuando llega arriba, la energía cinética se vuelve cero y toda la energía mecánica se transformó en energía potencial. Y cuando comienza a caer, cuando está en su caída, ¿verdad? Comienza a ganar velocidad. Cuando llega acá abajo, llega con una velocidad máxima, que llega con 26, casi 27 metros partido por segundo. Y su energía potencial se hace cero. Bien. Entonces, lo que hay que entender es que la energía solo se pierde, no se pierde, solo se transforma. Y acá, miren, les voy a mostrar el simulador de transformación de energía. Bueno, que hay hartos simuladores, chiquillos. Se pueden meter a investigar ahí. Ya, como están los de física y estamos haciendo la unidad de trabajo y energía, voy a dejar eso disponible ahí. Apago todo y solo dejo los de energía. Entonces acá hay uno que nos habla de las formas y los cambios de la energía.
Ahí se pone un poquito en cargar. Aquí entonces aquí tenemos sistemas que nos van a permitir transformar energía y ver la transformación de energía de un sistema a otro. Aquí uno despliega acá y salen los distintos tipos de energía. Entonces, los cuadritos que están de plomo son la energía mecánica. Tenemos energía eléctrica, tenemos energía termal, energía lumínica y energía del cuerpo, por decirlo así. Entonces, fíjense que esto, que es un generador, genera, bueno, a través de la energía del movimiento de la niña, ¿verdad? Genera energía mecánica. Entonces, mira, ahí le vamos a colocar power a la niña para que pedalee. Fíjense bien, entonces esa energía se va transformando en energía mecánica, que es la capacidad de efectuar trabajo. Entonces, esa energía mecánica logra movilizar, se transforma en energía cinética porque es energía de movimiento, ¿cierto? Y aquí entonces esto tiene un generador que permite que esa energía mecánica se transforme en energía eléctrica. Y en esta energía eléctrica, ¿verdad? Que pasa acá por un filamento, que es como una resistencia que se opone al paso de la corriente, y entonces hace que esto se caliente, que son los filamentos que están abajo. Y al calentarse entonces genera energía térmica. Y se le acabó la energía a la niña. Ahí le damos más comida. Y al calentarse entonces genera energía, eso calienta el agua finalmente, vemos que la temperatura ahí sube, ¿verdad? Y existe una transformación de energía y nuevamente eso es un ciclo. Entonces, lo que hay que entender es que la energía no se pierde, siempre se transforma, ¿ya? Entonces, este tiene distintos sistemas, por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando una hidroeléctrica, que se basa en el movimiento del agua para generar movimiento, ahí tenemos energía. El agua provoca una energía mecánica de movimiento, porque cuando cae de acá arriba, hay que entender que esta agua tiene energía potencial. Esa energía potencial choca, ¿verdad?, con la aspa. El aspa genera una energía cinética. Esa energía cinética a través de un generador se transforma en eléctrica y cumple el mismo proceso. Lo mismo ocurre acá, bueno, con el sol, pero aquí tendríamos que cambiar el sistema para captar los rayos del sol, ¿cierto? Y ocurre lo mismo. Entonces esta energía lumínica, y aquí podemos cambiar también, ahí, por ejemplo. Fíjense que esta es una ampolleta incandescente, que eran las que habían antes en las casas. Fíjense que en esta ampolleta, aparte de generar energía lumínica, está la energía eléctrica que se transforma en calor finalmente, y luego del calor se transforma en energía lumínica. Pero estas ampolletas no son eficientes porque transforman mucho calor. En cambio, estas que están acá, que son las ampolletas que utilizamos hoy en día, transforman de eléctrica a lumínica y al tiro, sin pasar por la energía calórica. Por eso son más eficientes. También hay un desprendimiento de calor, pero lo menos. De hecho, ¿usted tiene de esta ampolleta en su casa? ¿Les queda o no? Yo ya no tengo esta en mi casa. Yo sí tengo. Ya, pues, no son eficientes, pues te das cuenta porque generan mucho calor. Entonces hay mucha pérdida de energía a calor. Y por eso uno estas no las puede tocar, pues cuando uno las quiere cambiar, están súper calientes. En cambio, si tú quieres cambiar una de estas y ha estado prendida 24 horas, lo puedes hacer, porque estas ampolletas no transforman energía calórica, muy poco. ¿Ya? Bueno, y aquí uno puede ir jugando, desprendiendo ahí distintos tipos de... Bueno, aquí esto estamos viendo provocando una energía eólica. Y si a esto le conectamos un generador, vamos a poder transformarla en nuevo en eléctrica. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hablar o comentar respecto de este simulador es el principio de conservación de la energía. Entender que la energía, entonces, solo se va a transformar, nunca se va a perder. Y dentro de los sistemas, entonces, que nosotros vamos a conocer, dentro de los sistemas que nosotros vamos a trabajar, que son de la energía mecánica, vamos a hablar de aquellos elementos que transforman energía y otros que disipan energía. Entonces se habla de fuerzas que disipan energía. Y una de las fuerzas que disipa energía es la fuerza de Rosse, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a revisar el próximo martes, ¿ya? Así que no se pierda esa clase. Ahora vamos a trabajar en otro problema parecido al que estábamos haciendo.
que se me perdió. ¿Dónde está? Lo cerré. Chuta, que lo cerré todo. Pi, 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 pi. Ya, no importa. Ya, vamos a suponer. Entonces, problema número 2. Un objeto de masa 12 kilogramos cae desde 15 metros de altura. Determinar. Letra A. Energía mecánica del sistema. B. Velocidad cuando está a 5 metros de altura. C. Altura cuando lleva una velocidad de 12 metros partido por segundo. Letra D, velocidad con la que llega al suelo. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos la siguiente situación. La vamos a como un poquito a graficar. Esta es la altura 0. Dice que el objeto cae desde una altura inicial de 15 metros de altura. Entonces, datos. Masa, 12 kilogramos. Altura inicial, 15 metros. Entonces, cuando está aquí, cuando va a comenzar su caída, ¿qué tipo de energía tiene? ¿Tiene energía cinética? Potencial cinética 0. Claro. Está 0, entonces tiene energía potencial. Entonces, aquí en este punto, cuando parte, podemos calcular la energía mecánica del sistema. Entonces, la energía mecánica, y a ese punto le vamos a llamar punto A. ¿Ya? Va a ser la energía cinética más la energía potencial del punto A. Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado, más m por g por la altura, que es la altura inicial. Entonces, la energía mecánica de este sistema será 1/2 de la masa, que es 12. Pucha, esa vale 0, ¿para qué la voy a calcular? Ya, esta vale 0, así que sería la masa 12 por g, que vale 9,8, y por la altura, que es 15. ¿Cuánto da eso? 12 por 9,8 y por 15. Mil 1700 les dio. 764. Eso, 1764 joules. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que esta es la energía mecánica del sistema. O sea, en cualquier instante de tiempo, la energía mecánica me tiene que dar esto. Independiente de dónde esté ese objeto que va a caer. Aquí o acá o allá. Entonces, ¿qué me preguntan? La primera pregunta dice, velocidad cuando está a 5 metros de altura. O sea, cuando va por aquí.
Si aquí hay 15, aquí me están preguntando entonces, ¿qué velocidad lleva ahí? Y a ese le vamos a llamar punto B. Ya tengo tendinitis, chiquillos. Tanto hacer clase así. No lo puedo ni mover. Ya. Entonces, letra B, la energía mecánica en el punto B, que es ese punto. Ese punto es cuando está a 5 metros de altura, ¿me entienden? Sí. chiquillos? Ya. Va a ser Ahora vamos a entonces. ocupar la energía mecánica y vamos a despejar el otro lado para hacer Exacto. como lo hicimos en el ejercicio. Entonces, exacto, vamos a tener, pero aquí tenemos de las dos, porque cuando esté a 5 metros de altura va a tener cinética y potencial. Y Pero potencial. claro, pero la suma de las dos me tiene que dar los 1764. 1764. Exacto. Entonces la cinética es un medio de la masa por la velocidad punto 4 y aquí sería la masa por G y por la altura de ese punto. Y esta la conozco, porque yo sé que está a 5 metros de altura. Profe, Díganme. para estos ejercicios entonces hay que tener ojo con el tema de la altura cuando la velocidad es cero, porque ahí nos indica el tiro que tenemos que utilizar la otra energía y no la potencial, ¿o no? Y cuando la Que velocidad es ahí cero, tenemos que hacerlo al revés. no es bueno aprenderlo así como de memoria, porque puede ser Ya. que llegue a una velocidad cero, ¿ya? Porque no siempre, por ejemplo, a lo mejor el objeto no parte de una velocidad cero. Bueno, es relativo, ¿ya? Pero Ah, ya. Ok, ok. porque, porque yo cuando está arriba lo puedo lanzar hacia abajo, y ahí voy a tener de las dos energías. Lo que hay Ya, que ok, entender se acá entiende. es que la suma de ambas es la que se tiene que mantener. Y en este caso, cuando está a 5 metros de altura, tiene cinética y tiene potencial. Hay de las dos. Pero la suma de las dos me Ya. tiene que dar el 1764. Y entonces en este caso la masa es 12 y aquí me queda una ecuación por la altura del punto B, que es la que conozco, porque me están preguntando la velocidad que lleva cuando lleva una altura de 5. O sea, yo voy a conocer cuánto es la energía potencial en ese punto. No sé si se entiende esto que anota acá. Sí, voy a tener que despejar para ver nomás, para la velocidad. Exacto. Y entonces esto me quedaría 12 partido en 2, 6. 6b cuadrado y aquí es que es 12. ¿Puedes prender la luz, por favor? 12 por 9,8 y por 5. Eso da 588. Ahora este 1764, restamos el 588 y eso sería 1176 y lo dividimos por 6 y a la vez le saco la raíz cuadrada. Y ahí me avisan si fue muy rápido el despeje. ¿Se entendió? Por acá sí. Ya, ¿te digo eso? Sí, me dio lo mismo. Ya. Entonces, en ese punto, cuando está a 5 metros de altura, entonces lleva una velocidad de 14 metros partido por segundo. Hicimos esa, hicimos esa. Después, ¿qué me pregunta? Oh, la niña. Ya. Letra C dice. Altura cuando lleva una velocidad de 12. Ya eso le vamos a llamar punto C. Cuando lleva una velocidad de 12, ¿va a estar más arriba o más abajo de B? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? Cuando lleva, porque me dicen altura, cuando lleva una velocidad de 12 metros partido por segundo. Entonces le estoy preguntando, ¿eso va a ocurrir más arriba del punto B o más abajo del punto B?
cuando lleve esta velocidad? Más arriba. Más arriba, un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que un objeto cuando va cayendo va ganando velocidad. Entonces ya entendimos que cuando está en el punto B, aquí lleva 14 metros partido por segundo. Y ahora me están preguntando a qué altura está cuando lleva 12. Por lo tanto, cuando lleve 12 tiene que estar más arriba del punto B. O sea, aquí vamos a colocar un punto y le vamos a llamar punto C. Entonces, la energía mecánica en el punto C es la energía cinética del punto C más la potencial del punto C. Pero la suma de esas tiene que ser 1764. Y la energía cinética del punto C va a ser un medio de la masa por la velocidad del punto C al cuadrado. Y sabemos que la velocidad es 12. Y aquí me va a quedar la incógnita, que va a ser la altura en el punto C. Escúchame, que más poco está. Sería M. No, pues le voy a poner al tiro los datos. La masa que es 12 por 9,8 y por la altura del punto C. Y entonces el 1764 sería igual. Ahí sería 12 al cuadrado por 6. Esto da 864. Más 12 por 9,8. O sea, 117,6 altura C. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Sí, profe. Ya. Y tenemos que despejar la altura entonces. Al 1764 le restamos 864 y eso da 900. Lo dividimos de 117,6. Y me tiene que dar una altura más alto que 5. 7,65. Está bien. Profe, en Y este caso, que, como que ¿Mm? se utilizó la misma fórmula, disculpe, y cambian las variables, la velocidad y la altura nada más, pues no. En un Claro, caso nos da la sí, pues, altura y en el otro no. Ah, claro, fue lo mismo, ¿ya? Porque ahora lo que era, a mí me daban la velocidad y me estaban preguntando entonces la altura que lleva cuando tiene esa velocidad. Entonces ahora la incógnita era la altura. Y en el otro problema, en el anterior, me decía que determinara la velocidad cuando estaba a una cierta altura. ¿Ya? Así que es lo claro, que tú pero era dices. lo mismo, pero al revés. Sí, ya. Eso. ¿Ya? Y siempre lo mismo, todo el rato. Ya. Y en el punto D, porque aquí lo que estamos trabajando es la transformación de energía. Entonces, que hay que entender que la energía mecánica se transforma y que esa energía mecánica es la suma de la cinética más la potencia. Así de sencillo. ¿Ya? Y finalmente me preguntan velocidad con la que llego al suelo. Entonces, en el suelo le vamos a poner punto D. Entonces, es lo mismo. La energía mecánica del punto D va a ser la cinética del punto D más la potencial del punto D. Pero cuando llega al suelo, ¿qué sabemos? Profe, ¿Mm? que la altura es cero. Ese sería el único dato que Claro, hay que suponer, ¿no? claro. Entonces, si la altura, ¿cuánto vale la energía potencial cuando llega acá abajo? Cero. Cero, o sea, no, ni siquiera la reemplazo. Esta vale cero al tiro. Solamente hay Entonces, cinética. exacto. Entonces, los 1764, todo corresponde solamente a energía cinética, que es un medio de la masa, que es 12, por la velocidad en el punto D al cuadrado. Y ahí despejamos la velocidad. Toda la energía cuando llega al suelo, como está en el nivel de referencia, toda la energía se transformó en cinética. Así que aquí al despejar sería la raíz cuadrada de 2 por 1764 dividido de 12. Y ahí vamos a saber con la velocidad que llegó al suelo.
Y eso sería 17,15 metros partido por segundo. ¿Cómo estamos? Chiquillos, Bien. los que están Bien, participando, profe. ¿se entendió? Ya, súper, mire. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Que resuelvan este problema para el martes. Voy a dar las indicaciones. Problema 3, que es justamente lo que estábamos haciendo. Ley de conservación ideal. Aquí no tenemos roce. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Unas palabras tan fuertes que permiten realizar comparación entre puntos aprovechando la conservación de la energía. Recuerda tener en cuenta que la energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. De esta manera podrás trabajar en forma idónea el siguiente desafío. Entonces, es esta bolita, iniciar movimiento, cae, llega hasta el punto B, sube, llega hasta C y termina en el punto D. Entonces dice, la esfera azul de 7 kilogramos se deja caer desde una altura de 20 metros. O sea, parte desde el punto A, reposiciona ahí, y parte de una altura de 29 metros. Entonces, aquí podemos calcular la energía mecánica. Cuando parte cuando dice deja caer es porque su velocidad inicial es cero. Por lo tanto, la energía mecánica va a ser correspondiente a la energía potencial gravitatoria que tenga. Entonces, después me dicen velocidad en el punto B. Y lo que hay que entender es que la energía mecánica va a ser igual en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Entonces, el punto B me dice a una altura de 3 metros. Entonces, si tiene una altura de 3 metros, ¿con qué velocidad pasa por ahí? Después me dicen que la energía mecánica en el punto C. ¿Cuánto vale la energía mecánica en punto C? Tiene que ser igual que la que en punto A. Y dice la altura en el punto D. O sea, si aquí lleva una velocidad de 10, entonces, ¿qué altura lleva en ese punto? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Ya? Todo en base al principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Entonces, la idea es que trabajen en este problema, que lo resuelvan y recordar que aquí están las respuestas, y vuelvan a resolver otra vez el problema 2. ¿Ya? Problema 2 y problema 3. Y eso queda como trabajo asincrónico para el martes. Y el martes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el roce. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a introducir cuando ya la energía mecánica no se va a conservar, sino que va a haber una disipación de la energía. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. En el chat, no sé. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ya, pues díganme, ¿sí o no? Profe, Dígame, yo le tenía una duda con respecto a la prueba. Ya, Ahora, esta última prueba, si logramos eso de tener un promedio azul, ya estaríamos con el ramo cerrado. claro. Sí, pues. Ya, ya, Ahora, en la nueva modalidad, si tú tienes sobre un 4, apruebas al tiro. Si de promedio ya. tienes de 4 o 4,1, 4, la que tengas, aprueba. Y Ya, esta los prueba es que no la de... alcancen el 4 tienen que dar. ¿no? Perdón, perdón. No, 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 pues todavía no, porque como se nos Ah, atrasó ya, todo por una semana que estuvimos detenidos, no. claro. Yo tengo pensado hacer la próxima semana, hacer la siguiente, que sería, Ya, perfecto. la próxima semana no es. Yo tengo Ya, pensado ok. programarla por el 4, ¿ya? La próxima semana 2, después el martes hacemos un repaso, el viernes 4 más o menos sería. Ya, pero nos quedan Profe, clases, así que apurados no estamos. ¿Ya? ¿empezamos con esta materia así o igual la materia de las clases pasadas también entran? Sí, pues entra trabajo y energía. Ah, ya, perfecto. Ya, Trabajo es lo que trabaja, inclusive el martes, o sea, el martes igual hice un repaso de trabajo. Ya lo habíamos ya, trabajado antes, pero el martes igual hice un repaso. ¿Ya? ya. Igual yo quiero hacer un repaso antes de la prueba. Pero igual esta materia es re fácil, hay que decirlo. Facilita. Ya, profe, muchas Ya, gracias. chiquillos. Ya. Bien, nos vemos el martes entonces.
Que tengan buen fin de. Vale, chao. Gracias. Chao, Chao, profe, chao, gracias. todos. Chao, chao. Que estén muy bien todos.